los amigos que se conectan con la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Jersey, bienvenidos. Para nosotros siempre es un placer contar con la presencia de ustedes. Presidente, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos. Hoy jueves de academia, donde nos reunimos todos los asociados y todos los que son amantes de la ganadería a revisar temas en los cuales podemos aprender, podemos mejorar, podemos debatir y finalmente pues aquí estamos todos congregados hablando de lo que más nos gusta. Siempre vamos a buscar algo diferente, algo que nos pueda hacer mejorar nuestros datos o nuestros productos o en este caso, nuestra cadena de frío. Como la cadena de frío, pues desde el momento del ordeño hasta la planta de transformación, hace parte de una línea determinante en la calidad de nuestro producto. Y eso pues sí que es importante para nosotros entregar un buen producto final. Para nosotros siempre va a ser un placer estando aquí con ustedes. Será un placer saludarlos. Aprovecho y saludo a todas las personas del Foro Latinoamericano que siempre se han vinculado a estas tardes de academia, a todos los eventos que tienen preparados para este año. Y les recuerdo, estamos de 40. Este año, a partir del 31 de marzo, es el día de nuestro cumpleaños, vamos a cumplir 40 y pues vendrán muchas más cosas que hemos preparado para ustedes y pues aquí en estas tardes pues vamos a ir contándoles poco a poco en la medida en que nos vayamos acercando a la fecha. Entonces, doctora Liliana, la dejo con el doctor Jorge Cano que nos va a acompañar el día de hoy y pues que espero que les vaya bien y que tengan una muy buena charla. Aquí estaré muy pendiente del transcurso de la misma. Buena tarde para todos. Estamos hablando. Gracias, presidente, y gracias también a cada uno de nuestros asociados que siempre está pendiente de vincularse, de unirse y de hacer apoyo a todas estas actividades académicas que hacen parte de lo que venimos trabajando a raíz de varias cosas que han pasado y que lo que importa en este momento es que sigamos adelante y que avancemos y que cada día estos aportes de estas jornadas de academia que crecieron durante una dificultad se nos conviertan en una oportunidad grande para compartir, para unir esos lazos y obviamente para trabajar en equipo a nivel nacional y que sirva esta réplica también a nivel internacional. Doctor Jorge Cano, mil gracias por aceptar la invitación de Asociarse Colombia para hoy. Muy buenas tardes para todos, un cordial saludo. Como ya lo dijeron, mi nombre es Jorge Cano, desde acá, desde Tecmila, Wilgo. Agradeciendo primero esta invitación a la asociación. Muchas gracias por hacernos partícipes de este jueves de academia, pues con toda la motivación para que entre todos construyamos pues aprendizaje y logremos despejar dudas y crecer un poquito más en estos temas de interés. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la cadena de frío, sobre todo pues en el tema lácteo, ¿sí? La cadena de frío realmente es... Deme 2 minuticos, hago la conexión y pongo las imágenes para que les sirvan de apoyo a las personas que se están vinculando en este momento. Ya tenemos conexión por Facebook, agradecemos a cada uno de los amigos que se conectan, a nuestros asociados, a nuestros aliados comerciales, a los profesionales que se han vinculado también con estos jueves de academia. Les agradecemos las preguntas, nos las dejen en la casilla en la parte de abajo y al final de la charla que nos hace el doctor Jorge vamos respondiendo las inquietudes. Mil gracias y ya estamos en contacto por esta vía. Muy bien. ¿Podemos empezar? Bueno, entonces, como decíamos al inicio, la importancia de la cadena de frío en la leche es un conducto súper importante para llevar un control permanente de la temperatura durante todo el proceso, desde que inicia el ordeño hasta el final de todo el proceso.
este proceso tiene mucho que ver con todas las buenas prácticas. Entonces, vamos a ver en este jueves de academia algunos temas como lo son qué es la cadena de frío, la calidad en esa cadena de frío, la importancia que tiene para la leche la cadena de frío, el frío en la cadena de lácteos y el tema de todo lo que tiene que ver con el RC en la industria láctea, responsabilidad y compromiso, ¿sí? Continuando con el tema sobre lo que es la cadena de frío y para qué sirve, entonces es importante tener en cuenta que la cadena de frío, como ya lo dijimos al inicio, comienza desde esa primera gota de leche que sacamos desde la ubre de nuestras vacas, pasando por un equipo de ordeño o si es de manera manual, llegando a un tanque de enfriamiento, luego de eso pues un transporte hacia una planta de proceso o a un centro de acopio, ¿sí? Y en las plantas de proceso todo lo que conlleva este manejo. En la planta de proceso pues podemos tener infinidad de situaciones con el manejo, cuando hay pasteurización, cuando tenemos descremado, homogenización, un empacado, al final el tema del almacenamiento y conservar las propiedades del producto después de todo este proceso. Luego de eso nos vamos hacia la distribución. Distribución implica otro transporte, entonces todo el cuidado que debemos tener en ese transporte. Y finalmente llegamos al consumidor, que ya estamos hablando de un nivel doméstico, entonces ya las personas que van finalmente a darle ese punto final y a calificar esa calidad del producto que nosotros le estaremos entregando. La cadena de frío, pues, para poder continuar o para poder hablar de cadena de frío, finalmente tenemos que hablar de calidad de la leche como tal. De acuerdo a la información que podemos encontrar, podemos definir que la calidad de la leche proviene desde el ordeño, teniendo en cuenta que vamos a tener unos animales bien alimentados y con una muy buena calidad de la nutrición y en el cuidado. Todo esto tiene una incidencia directa en un tema muy delicado que es el crecimiento bacteriano o de los gérmenes que pueden venir desde ese proceso inicial. En Colombia normalmente se califica por los UFC o unidades formadoras de colonia y los RCS, que es el recuento de células somáticas. Esto tiene unas medidas que en algunos casos las dan por regiones. En las UFC pueden dar datos de que para que sea el producto aceptable pueden ser 70.000 y en las células somáticas máximo 200.000. Entonces, son temas pues que se les da manejo de acuerdo a la normatividad, pero que es algo muy importante para nosotros saber que estamos manejando una leche de muy buena calidad. La calidad se logra mediante procesos higiénicos. Esto tiene que ver con toda la parte de la asepsia, con los equipos que nosotros vamos a manejar a la hora del ordeño y en el almacenamiento y también en el proceso. Esto es un tema muy amplio. Cuando hablamos de la parte higiénica, pues tenemos que involucrar todos los procedimientos
y las buenas prácticas, tanto en el tema personal, de capacitación de quienes nos colaboran con esto, además de la calidad de los mismos equipos que estamos usando para el proceso. Entonces, la calidad higiénica hace parte de ese eslabón inicial de todo el proceso. Continuando con esta parte de la calidad, podemos hablar de lo que tiene que ver con lo composicional. Lo composicional tiene mucho que ver con lo que nos entrega ese producto a nivel de los nutrientes, de que toda su estructura interna sea de la mejor calidad. Y esto pues viene ligado directamente a que nuestros animales sean saludables para que nos puedan entregar y bien alimentados para que nos puedan entregar un producto bueno. Nuestros animales sean saludables para que nos puedan entregar y bien alimentados para que nos puedan entregar un producto bueno. Finalmente, con lo que estamos tratando de hablar en el tema de calidad, viene lo sanitario, que tiene mucho que ver sobre todo con el tema del control de enfermedades de los animales, el tema de sanidad de esos mismos animales y la administración de medicinas. Saber que cuando llegamos al ordeño, cuando vamos a almacenar un producto, pues teniendo esa trazabilidad de ahí para atrás, del conocimiento de todos los procesos que estamos realizando con nuestros animales, pues nos permita saber y conocer cómo es el producto que estamos sacando. Hablamos pues también de las consecuencias de consumir una leche de mala calidad cuando los procesos anteriores no han sido muy buenos. Estamos hablando de la cadena de frío, pero que esa cadena de frío no nos va a mejorar nunca la calidad de la leche. Si a nosotros, al tanque de enfriamiento o al cuarto frío o al lugar donde sea que vayamos a hacer ese almacenamiento del producto, no nos llega una leche de muy buena calidad, eso no nos da la garantía de que nos vaya a mejorar. Si llega buena, nos la va a conservar muy bien, pero si llega en mala calidad, no va a mejorar. Ya llegó de mala calidad. Esto, al final, entonces va a repercutir en que quien reciba ese producto final, entonces no va a recibir una leche con los nutrientes y con toda la composición completa del producto. Esto también va a tener incidencias en que si alguien la va a consumir, entonces va a tener unos riesgos por enfermedad o lo que sea, por no tener, pues no haber cumplido con esa cadena de frío o esas buenas prácticas desde el ordeño. Y se puede perder también aprovechamiento del producto porque cuando la leche no es de muy buena calidad, pues posiblemente no se pueda utilizar para lo que inicialmente se hubiera planteado. Por ejemplo, en el tema de la transformación, algún tipo de queso me exige una calidad mucho mejor que la que me están entregando. No va a haber un buen comportamiento y no me puedo esperar un muy buen producto porque no fue bueno la leche que recibí. Entonces, todo esto es una cadena y desde el ordeño inicia un buen o un mal proceso. Entonces, por eso hacemos pues un pequeño resumen o un poco de énfasis en cuanto al tema de calidad y todo lo que esto involucra. Ya continuando con el tema y concentrándonos en lo que tiene que ver con esa importancia del frío en la leche, pues quisimos de cierta manera pues mostrarle a ustedes unas tablas sobre la evolución de los gérmenes en la leche de acuerdo al tiempo después del ordeño. Entonces,
Si pueden ver en la presentación, tenemos una tabla donde nos muestra que la leche recién ordeñada, esta tabla fue hecha de acuerdo a un estudio en Francia, sin embargo lo estamos tratando de mostrar acá porque pues finalmente es algo comparativo para tener una idea de lo importante que es el manejo de las temperaturas y de los tiempos después del ordeño. Entonces, esta tabla nos muestra que a temperatura ambiente una leche recién ordeñada nos venía con 10.000 gérmenes por centímetro cúbico. Si nosotros inmediatamente iniciamos el proceso de refrigeración, vamos a poder mantener esos gérmenes sin que haya aumento en un corto tiempo. Pero podemos ver de acuerdo a la tabla que después de 2 horas a temperatura ambiente empieza a haber un crecimiento. Esto nos da un indicador muy importante y es, debemos tratar de que nuestro producto, una vez ordeñado, debemos iniciar esa cadena de frío lo más rápido posible, porque esto nos va a dar la garantía de que ese crecimiento microbiológico lo podemos inhibir si lo hacemos antes de esas 2 horas, o podemos pararlo, o lo podemos sostener, pero a medida que va pasando el tiempo, eso va jugando en contra de la calidad de nuestro producto. Entonces, como podemos ver en la tabla, 2 horas después está en 15.000 a temperatura ambiente, 4 horas después está en 2 millones, que ya es algo que no va a ser aceptado. Tenemos, según la tabla, pues hasta 8 horas, pero bueno, ya nosotros, me supongo que muchos de ustedes, de acuerdo a la experiencia, pues sabrán que una leche a temperatura ambiente durante este tiempo, pues definitivamente la estamos perdiendo. Sin embargo, cuando miramos al final de la tabla, podemos ver que con un enfriamiento rápido a 4 grados, que es la temperatura de conservación, 8 horas después van a estar estables, o va a estar estable ese crecimiento microbiológico en nuestro producto. 8 horas realmente es un tiempo corto, porque muchas veces la recolección de la leche no se hace el mismo día, sino de un día para otro, en algunos casos 2 días. Entonces, también existen otras tablas que nos muestran que cuando nosotros dejamos el producto a 4 grados, podemos sostener la leche sin cambios de crecimiento microbiológico hasta 72 horas. A partir de 72 horas, aunque la tengamos en 72 grados, empieza a haber un leve crecimiento. Va a ser lento, pero ya va a empezar a mostrar un crecimiento. Esta otra tabla que vemos en estos momentos es un estudio comparativo también que se hizo, una prueba que se hizo con una muestra que tenía una cantidad de 3.000 gérmenes por centímetro cúbico por un espacio de 10 horas en diferentes temperaturas. Entonces, esto nos muestra que a medida que la temperatura va cambiando, el crecimiento también va aumentando durante ese mismo periodo de tiempo. Se quiso mostrar esto porque es importante que sepamos o le demos la real importancia que tiene el tema de las temperaturas en esta cadena de frío. Realmente, cadena de frío significa control de la temperatura y se hace un agente determinante durante todo el proceso. Entonces, creo que es valioso pues tener esto como en primera plana dentro de nuestros procesos y dentro de nuestra vida cotidiana en el manejo de la leche. La cadena de frío en los lácteos definitivamente nos pone pues a todos en un gran reto. A nosotros como fabricantes,
de equipos para la industria como para los que tienen sus fincas con todo un proceso bien montado. Nos compromete pues a hacer desde nosotros todo lo posible porque el producto sea el mejor para llevarlo al cliente final. La cadena de frío tiene pues como para su funcionamiento algunos equipos indispensables. En este caso, por ejemplo, los tanques de enfriamiento. Los tanques de enfriamiento se hacen un elemento demasiado importante porque son los que nos van a recibir el producto y de una manera automática, con un control de temperatura, una agitación, una unidad de enfriamiento, nos van a ayudar a mantener esa temperatura estable, controlada durante el periodo de tiempo que tengamos que sostenerlo. Es importante tener en cuenta que para que estos tanques nos mantengan esa buena calidad del producto, debemos pensar en que previamente podemos usar los sistemas de ordeño como garantes de que ese producto que sale desde la ubre hasta el tanque se va a mantener intacto o en las mejores condiciones. Existen pues diferentes tipos o formas del ordeño, desde el manual hasta el mecánico y muchos sistemas que la tecnología hoy en día nos está ofreciendo. Pero la conciencia es a tratar de ir implementando los mejores métodos para garantizar que ese producto siempre va a ser el mejor. Entonces estos tanques van a ser una parte pues, de ese proceso que nos pueden ayudar a que esa calidad continúe siendo la mejor, conservando los nutrientes, conservando una muy buena estabilidad. Es importante tener en cuenta que quienes ofrecen este tipo de equipos para la conservación, pues tienen que cumplir con unas normas y unos estándares. Y para los productores es muy importante saber cuál es esa norma, conocer algo de lo que nos explica esa norma o lo que nos exige. Y yo creo que es como importante que quien vaya a adquirir algún día un equipo de estos, pues sepa que hay normas, hay estructuras que tienen que seguirse. Por ejemplo, en los tanques de enfriamiento aplica una norma que es la ISO 5708, que le indica a los fabricantes cómo deben construir esos tanques para que cumplan específicamente con los requerimientos de la leche. Esta norma solo habla de tanques para enfriamiento de leche, no para otro tipo de producto, es específico para leche. Y tiene una designación. Entonces, que cuando es un tanque para 2 ordeños, que la temperatura ambiente donde va a estar ubicado ese tanque es entre 32 y 38 grados, que tiene una clasificación 2, por ejemplo, según las tablas que nos muestra la presentación adelante de los tanques, y que nos exige que debemos enfriar ese producto en un periodo no mayor a 3 horas. Es importante recalcar aquí que la norma a los fabricantes de equipos para almacenamiento de leche le habla de 3 horas. Y si recuerdan, acabamos de ver una tabla antes donde nos hablaba de que el crecimiento microbiológico iniciaba 2 horas después. Es muy importante que tengamos en cuenta esto por lo siguiente. La eficiencia de estos equipos de enfriamiento son los que, o es lo que nos va a garantizar a nosotros el mantenimiento de la calidad del producto. Entonces, como norma, le exigen al fabricante que tiene 3 horas para ese enfriamiento, pero nosotros ya sabemos que a partir de 2 horas va a empezar un crecimiento microbiológico en la leche.
Entonces, es bueno conocer esta normatividad para que así podamos exigirle un poco más a nuestros proveedores en los equipos o conocer un poquito más del cumplimiento de esa normatividad para que nuestro producto o nos garanticen por lo menos que nuestro producto va a estar muy bien almacenado, va a cumplir con unas buenas condiciones. Esos tanques de enfriamiento van a tener diferentes formas y todo esto va a ir como acomodado de acuerdo a la necesidad de cada cliente. Entonces, todo esto pues va de la mano también a conocer un poquito una vez recibida o almacenada esa leche, cuando la vamos a entregar, la recolecta un carro tanque, un tanque de transporte. Este tanque de transporte tiene que cumplir también con unas exigencias a nivel higiénico y de ciertas normas que rigen la parte del transporte. Y quien recoge esa leche va a tener en cuenta unas pruebas antes de esa recolección. Normalmente hacen una revisión composicional o una revisión visual, de olor, algunas veces hasta de sabor de la leche. Muchas veces quienes recogen pues tienen unos equipos que le permiten verificar la acidez con un equipo electrónico, pero cuando no es así, se hace una prueba de alcohol o también con fenolftaleína para determinar pues cómo está el pH de esa leche antes de pasarla al carro tanque. Hablamos de esto porque al principio decíamos que del ordeño al tanque, de producción a refrigeración, el transporte, estamos en el tema del transporte y ciertos requerimientos que se necesitan antes de pasar esa leche del tanque de enfriamiento al tanque de transporte. Una vez iniciado ese transporte, pues bueno, ya esos tanques nos tienen que, o esos equipos nos tienen que garantizar que esa leche va a mantener su temperatura. Entonces estos tanques deben tener aislamiento, un aislamiento térmico, pues de acuerdo a la norma para que conserve el producto sin alterar su temperatura durante un tiempo determinado o por lo menos mientras va del recorrido de las fincas al punto de acopio o a las plantas. Una vez está el producto en las plantas o el frío que se inicia ya en los centros de procesos, entonces en algunos sitios utilizan intercambiadores de placas, silos de almacenamiento. Todos estos equipos se hacen necesarios para que cualquier pérdida de temperatura que haya habido en el transporte, o tener en cuenta también que en algunos casos el transporte ni siquiera se hace por carro tanques y la leche en algunos casos no fue enfriada previamente, sino que fue almacenada luego del ordeño en cantinas, entonces se transportó en un vehículo y llegó al centro de procesos. Entonces esa leche hay que enfriarla lo más rápido posible porque ya estuvo un tiempo con un recorrido y una temperatura y con seguridad ya está empezando como a degradarse. Entonces el proceso más rápido es pasarlo por un intercambiador de placas. Este intercambiador de placas funciona con un chiller o un banco de hielo que nos va a enfriar un agua. Normalmente se trabaja entre 1 y 2 grados. La leche nos entró a 25, 30 grados y al otro lado debe salirnos entre 4 y 5 para luego entrar al tanque de almacenamiento. Ese tanque de almacenamiento pues debe tener un aislante térmico para que nos conserve el producto. Entonces de esta manera se maneja el frío en los centros de proceso y a partir de ahí pues continuar con lo demás que ya lo determinan en esos centros en qué se va a convertir ese producto finalmente.
Cuando ya llegamos a la línea final de todo este proceso, entonces hablamos de los cuartos fríos, en el almacenamiento final o en las neveras cuando hablamos de nuestra casa. ¿Sí? Esa leche ya fue procesada, ya se hizo todo el proceso. Para continuar con la cadena de frío, entonces en nuestras casas, en los centros pues, de distribución, pues hombre, esa leche hay que mantenerla, continuar con esos 4 grados de conservación para mantener toda su composición nutricional en el punto que debe ser y que termine con la calidad que inició todo este recorrido. Durante todo este proceso, pues finalmente tenemos que hablar de la responsabilidad y el compromiso que tenemos todos con que todo esto se cumpla desde el principio hasta el fin. Cada quien desde lo que le corresponde, pues haciendo lo posible porque se cumpla mínimamente la normatividad, que nos capacitemos, que tengamos unas buenas prácticas en el proceso y que seamos conscientes de que cuando inicia el proceso, siempre la higiene y el buen manejo es determinante para que esta cadena de frío cumpla su verdadero propósito. No podemos mejorar la calidad una vez fue degradada desde su inicio, desde su salida, desde un mal procedimiento al inicio. Entonces, son cosas que vale la pena que en esta academia que nos está proporcionando a Sogersey, que se continúe con esa insistencia y con esa capacitación a todas las personas para que sean conscientes que la higiene desde el inicio y esos buenos procedimientos son los que nos van a garantizar al final un muy buen producto. La cadena de frío es un instrumento para que este producto desde el inicio se vaya como en un carrito de ruedas hasta el final, bien manejado, pero ser conscientes que desde el inicio el proceso debe ser el mejor. Entonces, pues hasta aquí les doy pues como esta conversación, esta presentación. Ojalá les haya servido de algo. Entonces ya quedo atento pues a alguna duda, alguna inquietud que tengan sobre el tema. Bueno, doctor Jorge, la verdad yo sí tengo muchas. Bueno, cuéntenme. A ver, que no me deja ya, ahora sí. Hace unos días hablábamos con el apoyo de Colanta de esa importancia de la calidad higiénica de la leche, de los procedimientos en finca, de cada uno de esos procesos que hace uno con los animales. Hoy estamos hablando de esa cadena de frío. Cuando llegamos y cuando utilizamos esas maquinarias, bien sea tanques, bien sea cantinas, ¿qué material es el recomendado y qué materiales son los que encuentra uno en el mercado para ese tipo de tanques, para ese tipo de manejo específico? Claro que sí, vean. Es muy importante tener en cuenta que todos los equipos y accesorios que se manejen para la recepción de la leche deben ser en acero inoxidable IC 304, que es el específico para manejar alimentos. Entonces, ese es el material recomendado. Ya el mercado pues ofrece equipos de diferentes calibres y todo ese tipo de cosas, pero a la hora de los diseños pues hay que tener en cuenta que el material cumpla para el alimento y que sus espesores y sus acabados pues sean acordes al manejo de ese producto para facilitar la limpieza y su recepción.
cuando uno ve esos carrotanques, esas tanques de fríos, todos tienen las figuras para evitar esos ángulos que en nuestro sentido y en nuestro entender es para evitar acúmulos eh, de contenido de grasa, de contenido pues de la misma leche y que nos permita ese ejercicio de limpieza. Ujú. Cuando uno debe realizar esas limpiezas, ¿qué es lo aconsejable? ¿Qué podemos decirle a las personas que trabajan este tipo de maquinaria, que cada cuánto lo hagan, qué condiciones debe tener específico para mantener esos tanques limpios? Sí, eso es digamos, uno de los puntos más importantes en la conservación, porque a veces nos concentramos en mantener la temperatura, en que el equipo funcione bien y, y resulta que al final, cuando desocupamos esos equipos o ya no los estamos utilizando, un punto crucial para que la calidad de la leche que volvamos a echar en ese recipiente o que pase por un conducto sea la mejor, es el tema de la limpieza. Entonces, a nivel constructivo, esos equipos deben cumplir con unos radios amplios, no cerrados a 90 grados para que no facilite la acumulación de lo que llamamos a veces la piedra de leche, que es cuando se acumula tanta grasa cierto. Entonces, eso se hace muy difícil en el tema de la limpieza. Y hay unos procedimientos para el lavado de los equipos donde nos dan las directrices para hacer muy bien este proceso, ¿sí? Que debemos inicialmente hacer un enjuague con un agua entre 35 y 40 grados para bajar un poco el contenido de grasa que queda en los recipientes, que luego hacer un enjuague con un detergente alcalino, eh, luego hacer un enjuague con agua, después hacer otro enjuague con un detergente ácido a una temperatura entre 75 y 80 grados. Entonces, si cumplimos con todos estos procesos, eso nos va a garantizar que cuando volvamos a utilizar ese accesorio, ese equipo, ese recipiente, pues entonces nuestra leche va a mantenerse bien. Por acá nos estaban preguntando cuánto tiempo puede tardar la leche almacenada en esos tanques. Bueno, en uno de los apartes, cuando veíamos algunas de las tablas, hablábamos que eso era muy importante tenerlo en cuenta. Resulta que la leche nos va a mantener sus condiciones iniciales hasta las primeras 72 horas en conservación a 4 grados. Una vez pasan esas 72 horas, empieza a haber un leve crecimiento bacteriano. Entonces, lo recomendable es hasta 72 horas, máximo hasta 90 para evitar que haya un crecimiento pues, que nos vaya a perjudicar en la calidad y en una mala calificación de pronto de nuestro producto. Pero ¿Qué importantísimo tipos que de... se mantenga a 4 grados. Perfecto. ¿Qué tamaños consigue uno en el mercado de tanques? Bueno, lo más común es que inician a partir de los 300 litros, ¿sí? Y a partir de 300 litros hasta lo que se requiera, hasta tanques de 100.000, 200.000 litros, pero ahí estamos hablando de plantas. Pero a nivel de productores, ¿sí? A nivel de productores, lo comercial es tanques desde 300 litros hasta 15.000 litros, más o menos es como lo más comercial. Siempre más o menos se van de 300 saltamos a 500 y a partir de ahí se van todos de 500 en 500, entonces suben a 1000, 1500, 2000, es lo más comercial. Perfecto. Y me surge otra inquietud aquí hablando de tanques. Yo le he hecho mucho número al tema, como dicen por ahí.
esos tipos de tanques van encaminados a luz trifásica, luz monofásica, qué tanto consumen. Acláreme esas dudas porque me surgen en el momento. Claro, claro que sí. Es que de hecho, ese es uno de los temas más importantes eh, para la persona que va a adquirir un equipo de estos, porque el consumo energético se convierte pues, en un gasto, ¿sí? Y ese gasto pues, va ligado directamente al tema de utilidades y todo el cuento. Entonces, es muy importante ese tema. Entonces, eh, el consumo del tanque se determina de acuerdo a su tamaño. Entonces, supongamos que un tanque de 1000 litros trabaja de 2.5 kilovatios, ¿sí? Esos 2.5 kilovatios se calculan como si fuera 2.5 kilovatios hora. Entonces, ese es el consumo de ese tanque por hora. Entonces, con eso, la persona que tiene un tanque, pues bueno, vacié mi primer ordeño, que fueron 500 litros, supongamos, y me demoré 2 horas enfriándolo, entonces se consumió finalmente 5 kilovatios en esas 2 horas, ¿cierto? Y con base a eso, de acuerdo a la zona del país, pues va a tener un costo kilovatio hora y les va a poder dar pues como un indicador en consumo, ¿sí? Eh, Básicamente, pues es como es el cálculo que se hace cuando hablamos del tamaño del tanque y el tipo de unidad de enfriamiento que utiliza. Esto va muy ligado al desempeño de cada marca. Todos los tanques no tienen un mismo rendimiento. Entonces, es por eso que cuando una persona va a adquirir un equipo, pues es bueno que tenga varias opciones a la mano y conozca muy bien esas especificaciones de funcionamiento para tomar una buena decisión. Muchas veces no solo el precio lo dice todo. Eh, a veces un bajo costo en la adquisición del equipo, pues no necesariamente va a mantener ese nivel de costo bajo en consumo. Entonces es importante analizar muy bien todos esos aspectos. Cuando yo quiero comprar un tanque para mi finca, para mi gato, ¿qué debo tener para instalarlo? ¿Realmente es fácil, es difícil? ¿Un cuarto? ¿Qué requerimientos tendría yo que tener en la finca? Claro que sí. Voy a aprovechar respondiendo esta pregunta que no te respondí a lo que me preguntaste antes y fue el tema de que si era monofásico, trifásico, ¿sí? El tema de monofásico, trifásico tiene dos puntos importantes y son los siguientes. Se determina si es monofásico o trifásico si en la zona donde esté el equipo sí podemos tener ese tipo de corriente, porque muchas veces simplemente no hay energía trifásica en el lugar donde se va a instalar el tanque, entonces ya nos hace prácticamente descartarlo. Sin embargo, la recomendación siempre es que ojalá se pueda utilizar una unidad de enfriamiento trifásica. ¿Por qué? Porque la trifásica nos permite un menor consumo. Entonces, en la medida de lo posible, ojalá sea trifásica. Bueno, entonces eso como respondiendo lo anterior. La anterior. Ahora, en el tema de los requerimientos, para instalar un equipo de estos en una finca o en un centro de acopio, donde quiera que se necesite, es que de acuerdo al tamaño del equipo, pues se calcula un espacio. Y el tamaño o el volumen del equipo se tiene pues como una medida general, eh, tomándolo así. Si usted considera que su tanque se va a llenar solo en 2 ordeños, entonces se aconseja que ese tanque mínimamente sirva para 4 ordeños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede haber algún inconveniente con el tema de la recolección, con el tema de cuando la producción de pronto aumenta. Entonces, comprar un tanque es una inversión que no se puede hacer hoy y decir que mañana lo cambio y pongo uno más grande. No, porque normalmente son costos altos.
Entonces, hay que hacer ese cálculo siempre pensando a futuro o al manejo de nuestra finca o de nuestra copia. No, pues muy bueno y muy interesante cada uno de estos aportes. Yo creo que muchas personas también tendrían esas mismas inquietudes que yo, como si fuéramos a empezar de cero y es importante. Alguien nos preguntaba que dónde puede ver la charla desde el comienzo. Queda grabada en las publicaciones de Instagram o puede visitar la página de Facebook de la Asociación Jersey, también la va a encontrar ahí o puede ir al canal de YouTube de Asojersey Colombia y se va a encontrar con todas las charlas que hemos realizado a lo largo de estos 2 años. De verdad que es importante cada uno de estos aportes y cada una de estas inquietudes. No sé si le quedó algo en el tintero que nos quiera contar. Pues sí, hay cositas que se van llegando, de pronto que es importante que las sepan, y es esto. Respecto a los equipos, sobre todo los tanques de almacenamiento, es importante mantenerlos con un buen mantenimiento, con un buen control, porque pasa algo. Resulta que posiblemente alguno de los asociados y de los que estén presentes alguna vez les haya pasado que se les congeló la leche. ¿Y qué pasó con esa leche? Resulta que es delicado porque se va perdiendo calidad. Resulta que cuando te van luego a recoger, sacan una muestra y va a aparecer como si esa leche tuviera agua. Entonces, me parece un tema importante o interesante porque eso tiene mucho que ver con el control de esos equipos. Entonces, cadena de frío también tiene que ver con eso, que el frío exagerado tampoco es tan bueno. Entonces, ni manejar unas temperaturas superiores a los 6 grados, porque empiezan a ser peligrosas, ni tampoco bajarnos a los 0 grados, porque entonces va a haber congelamiento y esto ocasiona diferentes problemas. Primero, cuando hay un producto congelado en nuestro equipo, eso va a generar inconvenientes en la unidad de enfriamiento porque va a haber un retorno de refrigerante que no se está usando y va a dañar posiblemente el compresor. Eso a nivel técnico, a nivel mecánico. Pero a nivel del producto, una leche congelada también va a perder propiedades, calidad, entonces no va a ser tan bueno. Entonces, creo que era un aporte pues, que debía expresar en este momento. Bueno, hemos tocado varios temas súper importantes y de verdad que hay cosas muy prácticas y muy técnicas también que nunca las vemos como productores de leche, sino simplemente nos fijamos que el ordeño, que la leche, pero este tema de manejar esas cadenas de frío y muchas veces en ciertas ocasiones se hacen indispensables para no perder el producto porque no pasaron a recogerla, porque no pudieron llegar a la finca, bueno, X o Y razones adversas, es importante y hace relevancia en esos actos lecheros para no perder el producto final. Sí, sí, eso es un punto demasiado importante. Además, que siempre debemos apuntar a mejorar el proceso, ¿sí? Y están los equipos, la industria maneja los equipos pues como dispuestos, como para que ese manejo se dé de la mejor manera, ¿sí? Y las nuevas tecnologías que van llegando para que estos productores puedan de cierta manera acceder a ellas y mejorar su producto. Qué bueno, interesante. Si usamos el método de meter las cantinas en los tanques de agua, si usamos... Sí, Ok, sí, muy, lo hemos muy visto muchas veces en muchos actos. claro que sí. Ese es un plan de choque cuando hay algún problema con nuestros tanques, si los tenemos, y para quien no los tiene, pues hombre, lo que vimos en las tablas anteriores precisamente es eso, que cuando la leche empieza a aumentar su temperatura, pues también empieza a multiplicarse todos los gérmenes pues, que nos van a dañar la leche. Entonces,
meterla en un tanque, meter las cantinas en un tanque con agua es una muy buena solución. En algunos sitios, a veces que tienen un arroyo cerca, meten las cantinas en el arroyo. Entonces, son soluciones muy creativas de las personas para evitar que el producto se degrade, y son planes de choque válidos para mantener o evitar mejor que de pronto la calidad caiga. Entonces, sí, los tanques pueden recibir cantinas, pero ojo, no los tanques que se hicieron para verter el líquido, no. Son unos tanques especiales que hacen donde se pueden meter las cantinas, porque ellas por su peso pues dañarían el otro tanque fácilmente. Eh, pero sí es un método que puede ayudar. De hecho, hay sistemas manejados de esa manera, porque hay sitios donde no entra un carro tanque. Entonces, en esos sitios donde no entra un carro tanque, pues tienen que usar métodos diferentes. Entonces, las cantinas de leche se meten en un tanque, a veces con agua corriente del mismo sitio, o en algunas ocasiones se hacen tanques especiales a los que se les incorpora un serpentín por donde circula refrigerante y enfría esa agua mucho más. Entonces, la leche que hay en las cantinas pueden llegar en un tiempo un poco más largo, pero también pueden llegar a 4 grados a temperatura de conservación y poder mantener un poco mejor su calidad mientras recogen. No, demasiados tips, pues, para mejorar, para llevar a cabo una adecuada y una acertada cadena de frío, que también es importante dejar esa calidad de la leche a una planta procesadora en las mejores condiciones. Doctor Jorge, mil gracias por habernos acompañado hoy. Es con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy agradecidos. Por favor, extensivo a toda la familia de Tecnilac, a todo el equipo humano que hace parte de esta empresa colombiana que maneja estos temas de cadenas de frío, también con tanques y con demás equipos importantes para los atos lecheros. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos estamos hablando con todos y cada uno de nuestros asociados, con las personas que se conectan, con cada uno de los productores pequeños, medianos, grandes, con Colombia, con todas las personas que se conectan de afuera y con las personas que nos ven también en retransmisión, seguido a esta transmisión que realizamos el día de hoy, jueves de academia. El próximo jueves nos vemos con otro importante tema. Les habló Liliana Quevedo, directora ejecutiva de la Asociación Jersey de Colombia. Feliz tarde para todos.